Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, récords, ¿cómo se explican? Cuarentones, ¿cambio de era? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Récords, tiempos récords, ¿cómo se pueden explicar? Cuarentones, o sea, corredores, corredoras rozando los 40 años de edad o habiéndolos superado, cambio de era, son las dos cuestiones. Contexto, primero ponemos los antecedentes y después desarrollamos las dos cuestiones. Contexto, bueno, ya lo sabréis, si escucháis este podcast, entonces deberíais saberlo. Si no lo escucháis, quizá os ha llegado por otra vía. Western States, pues Vincent Boullard y Jen Lichter han hecho récords, no solo eso, sino que 4 hombres han entrado por debajo de las 14 horas 09 anterior récord de Jim Walmsley. Y 4 mujeres han bajado, o sea, no solo Jen Lichter ha batido el de Courtney Dauwalter, sino que 4 mujeres han entrado por debajo de las 16 horas, que eso ya es decir mucho en Western en mujeres. Aparte, y esto creo que no lo comentamos aquí, Hans Namberger y Sunmaya Buddha batieron el otro día los récords de la de 120 kilómetros de Lavaredo. Y Tove Alexanderson, aunque es verdad que esta mujer es muy especial, es muy excepcional, pero batió el récord de la Maratón du Mont Blanc, claro, en el lado femenino, lógicamente, con 3 horas 55. Lo mejor eran las 4 horas 11 de Judith Bieder en ese mismo recorrido. Cuando ganó Sara Alonso, no sé si hizo 4 horas 14. Cuando ganó Sofía Laughly hizo 4 horas 12. Yo creo el año pasado, vamos a decir, no cuenta, hizo mucho calor, no fueron grandes tiempos ni en hombres ni en mujeres. Entonces, en Western States teníamos las 14 horas 09 de 2019 de Jim Walmsley y se quedan ahora en 13:46, 23 minutos de recorte. Además, 4 hombres entran por debajo de esas 14 horas 09, que era un tiempazo. De hecho, fijaos, desde 2019, o sea que son 6 años, aunque entiendo que con la pandemia alguna edición no se ha celebrado. Bueno, de 2023 estaban las 15:29 de Courtney Dauwalter y se han quedado en 15:28. Es verdad que solo es un minuto, pero bueno, se supone, de esto vamos a hablar algo más detenidamente hoy, Courtney Dauwalter es una extraterrestre, un poco como Tove. Entonces, Jen Lichter entra un minuto por debajo de aquello, pero además 4 mujeres, algo también muy raro, porque hasta el momento solo Courtney Dauwalter y Katie Schide habían bajado las 16 horas en Western States, pues ahora 4 mujeres lo hacen. Hans Namberger, Sunmaya Buddha en la larga de Lavaredo, Tove Alexanderson en la corta de Mont Blanc, porque además de la maratón está también la de 90 kilómetros. También veníamos de lo que pasó recientemente en Transvulcania, que también fueron recortes por David Sinclair y por Blandine Lirondelle muy significativos respecto de la anterior mejor marca. En el caso de hombres también varios bajaron del récord, de las mujeres yo creo que fueron las 2 primeras que lo bajaron, pero vamos, desde luego David Sinclair, Blandine Lirondelle, recortes muy drásticos o muy grandes a los antiguos mejores tiempos allí. Entonces, suma y sigue. Esta es la tónica general, parece, ¿no? Que se están bajando los récords. ¿Cómo es posible? O también, no hace tanto, que hablábamos de la frontera de las 2 horas en maratón de asfalto, en el lado masculino, que se bajó por 2 corredores, que Helcha y Sawe, e incluso allí también hubo un tercer récord de Kiplimo bajando de lo de Kiptum. Bueno, en fin, también allí la maratón de asfalto solo por mujeres, pues está Tigist Asefa también. Bueno, en fin, bueno, ya sé que una cosa es asfalto, la otra es montaña, pero en todo caso, ¿cómo es posible que se sigan batiendo los récords? Pues voy a exponer un modelito que he creado. En su momento también habíamos apelado a ese esquema que proponía David Epstein, pero esto es algo modificado, o sea, serían 4 factores, voy a proponer yo,
Y muy relacionado con esto, porque hemos hablado de Jim Walmsley, hemos hablado de Courtney Walter, no hemos mencionado a Kilian, que estuvo también en Western y se retiró, igual que Jim. Courtney, lo cierto es que no estuvo en esta Western, pero eso, su récord de 2023 pues, se ha batido. Bueno, en fin, estos grandes personajes, GOATs, o sea, Greatest of All Time, pues de un modo u otro están de actualidad y se da la circunstancia de que tienen 30 años altos o sea, cerca de los 40 años de edad o incluso han superado los 40 años de edad y se da la circunstancia también de que toda esta gente que está batiendo récords, pues por resumir, tendría 30 años bajos. Entonces, ¿es posible que esta gente de 40 años, por poner el umbral en un sitio, esté en declive y esta gente de 30 y pocos, o sea, 29, 30, 31, 32, esa horquilla, esté en su prime, en su punto álgido de rendimiento para estas modalidades endurance? Tenemos, por ejemplo, Van Sant y Jen Lichter, que Van Sant no sé si son 32, 33, Jen Lichter yo creo que son 29. Es el punto dulce, el sweet spot para deportes endurance. 38, 39 que tiene Kilian, 41, 42, lo digo de memoria, que tiene Courtney. Es ya el inicio del declive. También hace poco hablábamos de longevidad. Pero claro, aquí estamos hablando no de extender tu carrera deportiva, sino estar rindiendo a alto nivel, o sea, a nivel world class. Bueno, este es el contexto y estas son las dos cuestiones que vamos a desarrollar. Entonces, rápidamente, ¿cómo es posible que se haya batido el récord en hombres y mujeres en Western States? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué factores intervienen? ¿Qué circunstancias se juntan para que sean posibles estas marcas? Bueno, mi humilde opinión es este modelito o este esquema que sería mejor entrenamiento, mejor recuperación, mejor tecnología, coyuntura favorable. Mejor entrenamiento incluye especificidad, control de la intensidad y estímulos especiales, ahora lo desarrollamos. Mejor recuperación incluye medir carga, pero sobre todo respuesta. Trabajo de fuerza, nutrición, ahora lo desarrollamos. Mejor tecnología, zapatillas, nutrición, en otro sentido, ahora lo vemos. Y en el caso de carreras muy específicas, muy peculiares, como puede ser Western, pues seguramente también dispositivos de enfriamiento. Y coyuntura especial o favorable, pues me refiero a meteorología, a la competitividad, o sea, la densidad, cuánta gente buena se junta, y luego el tener el día. Tener el día, ¿no? En España al menos lo decimos así. El tener el día significa que todo te ha salido bien. Que esto, pues la verdad, es azar, ¿no? Que se alinean los astros, eso, que no hay nada, ninguna fisura, nada que reprochar, nada que corregir, todo sale perfecto. Vale. Entonces, mejor entrenamiento, especificidad, control de la intensidad, estímulos especiales. Especificidad, pues sería adaptar el entrenamiento, que las bases o los principios o el esquema general, da igual que corras más largo, más corto, da igual que corras en altitud a nivel del mar, más técnico, menos, pero es verdad que si le añades cierta especificidad, pues entonces, claro, ya tienes esas ganancias marginales, ¿no? Esos pequeños puntos porcentuales para hacerlo perfecto, que es de lo que hablamos hoy aquí. Entonces, especificidad, pues por ejemplo, si seguimos con Western, pues sería que tiene unos 30 metros positivos por kilómetro, es decir, no es una carrera muy vertical, que el grueso, 90 y pico por ciento de la carrera es poco técnico. Es verdad que hay una primera parte con algo de altitud, pero creo que no sería la tónica general de la carrera. Bueno, pues entonces todas estas cuestiones las debes trabajar en tu entrenamiento, la tienes que incorporar al entrenamiento. O también en este caso calor. Eso, calor no, como vamos a ver luego esto de estímulos especiales para mejorar rendimiento, sino en este caso para aclimatar. Entonces, si la carrera es muy corredera, porque no tiene tecnicidad, porque no tiene verticalidad, si la carrera es muy calurosa,
pues si además el punto crítico donde se marcan las diferencias es el segmento central, bueno, pues todas estas cuestiones las debes trasladar, incorporar al entrenamiento para la especificidad, para prepararte exactamente a lo que te vas a encontrar. Vale. Control de la intensidad, pues los más top lo harán con lactato, como mínimo este pulso o cuando menos RPE, pero vamos, las sesiones de calidad, ¿no? De intensidad, pues esa intensidad no se deja al azar, sino que con un marcador, con un indicador u otro, pero controlada para no pasarse de vueltas porque hay que rendir en la carrera y no en los entrenamientos, ¿no? Nadie da medallas o podios por ganar el entrenamiento. Vale, esto ya está muy asimilado o muy integrado. Y con estímulos especiales, pues me refiero a altitud real o simulada y calor, también pasivo, activo, sauna, bañera, traje de calor, bicicleta estática, bueno, con el protocolo que sea, pero calor por un lado y también con el protocolo que sea, live high, train low en altitud real, altitud simulada con máquina de hipoxia, bueno, calor e hipoxia y no como aclimatación, o sea, no porque vayas a competir en altitud o no porque vayas a competir en calor, sino para, pues eso, aumentar volumen plasmático, hematocrito, hemoglobina y mejorar transporte de oxígeno y rendimiento. ¿Vale? Especificidad, control de la intensidad, estímulos especiales. Yo creo que todo esto, la gente que está arriba ya lo cumple a rajatabla. Mejor recuperación. Por un lado, medir la respuesta a la carga. Ya sabéis, ya discutimos en su momento los modelos fitness-fatiga versus carga-respuesta. Se trata de medir no lo que vas haciendo, que también lo vas a medir, lógicamente, horas semanales, por ejemplo, kilometraje, desnivel semanal. No solo lo que haces o tiempo pasado en las distintas zonas de frecuencia cardíaca, eso es lo que haces, sea hay carga externa o interna, lo que haces, pero cómo se lo toma tu cuerpo, cómo lo asimila, pues podemos mirar pulso en la mañana, HRV en la mañana, sensaciones en la mañana, hacer tests de campo periódicos, ver si mejoro mis marcas en ese sitio donde hago mis entrenos de calidad, en esa subida donde hago los trabajos threshold, bueno, pues medir cómo estoy asimilando el entrenamiento. Yo creo que esto también se hace, mínimo, quien más, quien menos se va a mirar la HRV con las limitaciones que tiene, pero bueno, cierta idea te da. Trabajo de fuerza en gimnasio, también yo creo que esto está muy asimilado. Y nutrición sería, aquí me refiero no tanto en carrera para fueling, o sea, para darle combustible al motor, sino con nutrición me refiero a corregir déficit, o sea, a mantenerse en la neutralidad, a no perder peso, vaya, o sea, a meter lo que estás gastando, que también sabemos que el modelo CICO es limitado, pero bueno, no es el día para discutir eso. No entrar en redes, Relative Energy Deficiency Syndrome, y ni siquiera en LEANO, que sería Low Energy Availability. Bueno, nutrición para esto, pues eso, que los entrenos de calidad estén suficientemente recargados, que después del entreno hagas tu recovery con la ratio, proteína, carbohidrato, bla, 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 también repongas los líquidos perdidos, que en el día a día tengas esa neutralidad energética, que no estés en déficit permanente, bueno. Medir respuesta, trabajo de fuerza preventivo y nutrición para corregir Low Energy Availability y en ningún caso entrar en redes. Vale, mejor tecnología, pues sobre todo, seguramente se pueden incorporar cosas como esa famosa cinta de correr que admite inclinación negativa e incluso muy pronunciada, que tanto ha dado que hablar de Tom Evans entrenando las bajadas, esa carga excéntrica en su casa, indoor, bueno. No vamos a llegar tan lejos hablando de tecnología, pero como mínimo zapatillas, nutrición y cooling. Zapatillas, pues ligeras. Que esto no es menor, que siempre se habla de la placa, que quizás se habla de la media suela, pero poco se habla del peso.
Esto es fundamental, es que es física básica. Entonces, si bajamos de los 200 gramos, que es cosa que está pasando, bueno, incluso bajar de los 100 gramos por Adidas en el asfalto, es que eso es un abismo, eso es una game changer. O sea, eso es que es otra liga. Entonces, en el caso de la montaña, bajar de los 200 gramos versus estar rozando los 300, de nuevo, es que son mundos diferentes, mundos apartes. Entonces, el peso de las zapatillas importa y mucho. Si a eso le añades mediasuelas resilientes, pues ya tienes ese mejor economía de carrera, o sea, ese mejor aprovechar la fuerza que estás haciendo, ese retorno de energía que decimos coloquialmente. Bueno, lo de la placa tampoco lo vamos a discutir, pero la mediasuela también es más importante de lo que se piensa. De hecho, ya sabéis aquel estudio de Hochkammer que había cortado en 6 trozos la placa de las Nike, no sé si eran Vaporfly o Alphafly, y seguían funcionando igual. Bueno, zapatillas, sobre todo peso, sobre todo mediasuela. Y la placa, pues no lo desarrollamos hoy aquí. Nutrición aquí en tecnología, claro, aquí sí que es tecnología, no es nutrición. Antes hablábamos sobre todo de calorías y quizá algo de macros, ¿no? Proteínas, carbs. Aquí con nutrición hablamos, lo metemos en tecnología porque se trata de que se pueda tomar fácilmente, o sea, de la practicidad, y sobre todo también que caiga en el estómago, pues porque tenga la osmolaridad o que sea un hidrogel o bueno, pues eso, todas estas tecnologías patentadas por Maurten o From Lab to Field y el lactato o lo que sea, pero que han desarrollado, o sea, I+D+I, investigación, desarrollo, innovación, o sea, algo que realmente cae bien al estómago y llega pues a sangre y a célula muscular. Eso es nutrición, tecnología de la nutrición, quiero decir yo. Y cooling, esto sería sobre todo importante en Western States, aunque no sé si decir, tampoco vamos a abrir ese otro melón del cambio climático, pero bueno, es verdad que la mayoría de carreras son en el entorno del verano y es verdad que en la mayoría de carreras ya estamos viendo esta necesidad de refrescar, para empezar con la hidratación, pero cada vez más pues otros mecanismos, aunque sea algo tan rudimentario como los cubos con agua fría y las esponjas. Pero esa tecnología más rudimentaria o más sofisticada, como esas badanas que rellenas de hielo que vemos tanto en Western, o este chaleco que estrenaba de normal Kilian Jornet en esta edición, más menos sofisticado, más menos rudimentario, pero cosas para rebajar la temperatura corporal o la sensación térmica, porque aquí se podría dedicar un episodio solo a esto, ¿no? En exclusiva, pues cosas como el mentol, cosas como aquella diadema Omius o Oimus, sí, yo creo que es Omius, y a cada cosa más sofisticada, algunas de estas cosas solo sirven, en el mejor de los casos, para rebajar la sensación de calor. O quizá la temperatura periférica, pero lo que importa de verdad es la temperatura central, y eso para bajarlo no es tan fácil, ¿eh? Bueno, distintos mecanismos, distintos dispositivos, pero para bajar la temperatura central en estas carreras, donde por la intensidad que se lleva ya per se, esa intensidad va a elevar peligrosamente la temperatura central hasta los 39 grados centígrados o más, y quedarse ahí, mantenerse ahí, pero luego si encima se hace en ambientes calurosos, pues todavía más determinante manejar esto como mejor se pueda, y ahí es donde entran estos dispositivos de cooling. Y por último, coyuntura favorable, pues que se junten las circunstancias perfectas para rendir. En la carrera de montaña importa mucho la meteo, aunque bueno, en el asfalto si hubiese un viento brutal de cara o un viento brutal de cola, esto también puede ser determinante o decisivo, marcar diferencias, o no lo sé, si llueve y resbalan las zapatillas, pues eso también, pero bueno, es más marcada la influencia de la meteorología en montaña, pues por ejemplo lo que pasó en Transvulcania, que por las lluvias previas al día de carrera se había compactado la arena, y como hay segmentos grandes donde vas pisando arena, que ya sabéis que en la arena se te hunde el pie y ahí no hay retorno de energía, sino todo lo contrario, y haces un sobreesfuerzo para ir incluso más lento. Entonces ahí es donde interviene la meteorología.
En el caso de Western States, pues ha hecho fresco comparado con otras ediciones. En términos absolutos no es que haga frío, quizá en el High Country, en ese primer gran segmento, quizá sí hizo frío, de hecho vimos las chaquetas cerradas a tope y hasta las capuchas puestas, pero en el resto de carreras, segmentos 2 y 3, es verdad que objetivamente o en términos absolutos es caluroso, pero claro, comparado con ediciones anteriores era fresco, eso, entre comillas, en términos relativos. Y la prueba de que eso es determinante en Western es que también aquel año 2019 el récord de Jim, aquel año 2023 el récord de Corny, parece ser que también eran eso, años relativamente, o sea, comparado con la norma allí, más frescos. También tiene que haber, y esto forma parte de la coyuntura, idealmente que se junte gente fuerte para que se retroalimente. Pues en el caso de Western, supongo que eso, que Hans Troyer, marcando un ritmo demencial, pues seguramente, por más que la gente se quiera concentrar en su nivel de esfuerzo, que esto es lo que ha insistido hasta la saciedad en entrevista reciente en Free Trail Vincent Boullard, o yo creo que ha sido en su newsletter de Francesco Puppi, pues también ha explicado eso, que se querían concentrar en su propia carrera, ¿no? Esto tan habitual que se dice, que creo que es verdad, ¿eh? Que no es un cliché, que es que realmente en carreras tan largas, como sigas otros trenes que no te pertenecen, por decirlo así, hay gran riesgo de petar. En este caso, aunque quieras concentrarte en tus ritmos, en los parciales que te has marcado, en tus sensaciones, bueno, lo midas como lo midas, es verdad que una parte de ti supongo que difícilmente se puede abstraer de lo que está haciendo Hans Troyer y seguramente te has acelerado un poco más de lo que preveías. Y finalmente, claro, eso ha empujado o ha provocado pues, los tiempos finales, 4 hombres por debajo de las 14 horas. En mujeres, en este caso, no sé si Riley Brady, Jen Lichter, que sí que hubo algo de intercambio de lideratos. Seguramente sí, se han empujado la una a la otra. O luego competir contra rival fantasma, ¿a qué me refiero? Claro, Jen Lichter, cuando ya se iba acercando las últimas millas, no sé, 10 millas, alguien le chivó, que esto también lo ha dicho en Iron Far, que si bien hasta ese punto no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero ya por allí alguien sí le dijo, puedes bajar el récord, o sea, es factible, está en tu mano, pues eso, vamos, no me cabe duda de que la estimuló, sirvió de acicate para ya dar su 100% y lo que no tenía. Entonces, esté presente o no presente un rival fuerte, hace que saques lo mejor de ti, que des tu máximo. O el año pasado, cuando Kilian se dio cuenta de que había sido demasiado conservador y de que no era tan loco el ataque de Chris y de Caleb, pues dijo, voy a por todas y no le sirvió, pero no está mal quedarse a 2 minutos que se quedó de Chris. O sea que el terreno perdido consiguió recuperarlo bastante, pero claro, aquí es eso, es reaccionar a los movimientos de los otros. Movimientos fuertes, pues te hacen, quieras o no, por muy kamikazes que los consideres y por mucho que quieras concentrarte en tu esfuerzo, de un modo u otro, pero retroalimentación positiva. Ajá. Y por último, también con coyuntura favorable, pues tener el día, que esto también tiene que pasar. Que, por ejemplo, Abel Regnold, pues comentaba de Ryan Montgomery, que se conocen y pudieron hablar. Ryan Montgomery hizo tercero, también por debajo de 14 horas en Western States, pues que le había salido todo bien, Entonces, mejor entrenamiento, mejor recuperación, mejor tecnología y coyuntura favorable. Este es mi humilde esquema o modelo para explicar por qué se siguen batiendo los récords. Y vamos con la otra cuestión, que es si se está produciendo un cambio de era, una transición, un cambio generacional, que no lo sé. Aquí voy a lanzar la pregunta, voy a dar algunos elementos de juicio, pero no voy a dar la respuesta porque no la tengo. Entonces, decíamos que
En esta western estaba Jim Walmsley, el autor del anterior récord, y también con 4 triunfos y siempre con 14 horas bajas, que es también decir mucho, porque en hombres fácilmente se ha ganado un montón de ediciones con 15 horas y pico. Adam Peterman, por ejemplo, que hizo sexto esta vez, en su momento cuando ganó hizo 15 horas y pico. Lógicamente, cuando ganó hace 1000 años, 2011 creo que era, Kilian Jornet también ganó con 15 horas y pico. O sea, ganaban los hombres con los tiempos que ahora ganan las mujeres. Bueno, bajar de 15 horas a hacer 14 horas bajas era mucho y es lo que tenía en su haber Jim Walmsley. Ha competido esta vez, decía que venía perfectamente entrenado, habiendo encadenado 7 semanas de buen entrenamiento, consistente entrenamiento, incluso en la zona. Y sin embargo, pues algo ha pasado que sí que lo ha comentado Francesco Pupi en su newsletter, que compartieron tramos, también compartió tramos con Van Sant, los 3 son de Hoka y parece ser que chit chat, que dicen ellos, o sea, así que trote, conversación, bromita por aquí, comentario por allá, pues que se iban hablando de esto, de que se reían, de que eran los 3 de Hoka, que sin embargo no habían podido entrenar los 3 juntos para esta carrera. Bueno, en fin, que todo iba bien, pero parece ser que sí que ha sido la rodilla. O sea, por motor no era. Comentaba Van Sant Bouillard, en este caso entrevista, sí, eso, en Free Trail, que Jim podía acelerar o bajar a su antojo, o sea, a discreción. En cierto momento le dijo a Van Sant, oye, ¿pillamos a Hans? Venga, lo pillamos. Y apretaba el acelerador y podía aproximarse peligrosamente al supuesto ataque incontestable de Hans Troyer. Pues así parece ser que tiene el motor y la autoconfianza Jim Walmsley, pero claro, antes o después le falló la rodilla. No es oficial, pero por comentarios de Van Sant y de Francesco Pupi, newsletter, entrevista y encima compañeros y amigos de Jim, compañeros de equipo, bueno, pues le ha fallado la rodilla. Kilian Jornet ya llegaba con la rodilla hecha añicos, entonces yo ingenuamente pensaba que de alguna manera mágica podría neutralizar ese problema y competir al nivel de forma metabólico que tiene, que esto también ha dicho que los números le están saliendo, incluso sigue batiendo sus propios récords en segmentos de al lado de casa. Eso con 39 años, todavía no los ha cumplido, pero los cumple en octubre de este año. Entonces yo pensaba que eso les serviría, pero claro, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa especificidad, ese tener el día, pues claro. Y que encima el resto de rivales tienen toda esa plantilla o esa rúbrica, check en todos los ítems, pues ya no vale. O sea, ya no vale con llegar al 85%, ya eso ya no vale, ¿no? Y Courtney Dauwalter, que durante varios años ha sido la reina de las 100 millas, que no sé si lo sigue siendo, que no la quiero enterrar prematuramente, pero bueno, ese récord que parecía imposible, que incluso Katie Scheidt pues había hecho 15 horas 46, era su mejor tiempo. Recordemos, Courtney tenía 15 horas 29. Bueno, lo que tenemos es que los Goats, o sea, Kilian Jornet, Jim Walmsley y Courtney Dauwalter, pues se han batido sus récords, han pinchado. Courtney Dauwalter, mira, por ejemplo, antes decíamos Lavaredo 2026, la larga, lo bate Sunmaya Buda y por una minutada. El año pasado Courtney Dauwalter ganó allí, pero no hizo récord. Que también puedes decir, jolín, Héctor, pero ¿qué quieres? ¿La luna? ¿Estás pidiendo la luna? Claro, pero es que es Courtney. O sea, Courtney, vale, sí, que este año ha ganado Chianti. Courtney, que ha ganado Chianti. O sea, y había por lo menos 2, 3 competidoras fuertes. Pues las que integraron el podio. Y alguna que se quedó fuera. Que no es poca cosa, pero de nuevo, es que es Courtney. Y Courtney nos tenía acostumbrados a entrar en el top 10 absoluto, o sea, junto con los hombres, nos tenía acostumbrados a pulverizar anteriores mejores marcas y nos tenía acostumbrados a sacarle un 15% a la segunda de ventaja. No un 1% que fue en Chianti, por ejemplo. O eso, el año pasado, el no hacer récord, que insisto, que es que hablamos de Courtney, que esto no vale para
No es la lógica habitual, es la lógica especial pues para los Goats. O sea, tenemos que Kilian ha tenido que hacer una cegama de compromiso, o sea, competida, que es verdad, hasta el kilómetro 30, por redondear. Estuvo competitivo, estuvo en el top 10 hasta 3/4 de carrera, pero después, por molestias, pues tuvo que bajar el pistón y ya solo completar. Viene con muchas dudas Yo sí confiaba ciegamente, pero bueno, el sentir popular con muchas dudas y finalmente, claro, se confirma. Jim Walmsley supuestamente llegaba bien. Socorro Walter ha sido dominadora con mano de hierro durante años en las 100 millas, con estos manera de ganar que acabo de explicar hace un momento, o sea, con grandes ventajas, pulverizando récords, con solvencia, entrando en top 10 absoluto, del scratch, como dicen en inglés. Y sus últimas actuaciones pues no son tan apabullantes o tan brillantes. O sea, no quiero decir que sean malas, pero eso, no al nivel que nos tenía mal acostumbrados, si queréis. Y se da la circunstancia, eso de que toda esta gente está cerca de los 40 y que otra gente, los actuales poseedores de estos nuevos récords, pues tienen 30 años bajos. Por redondear, que sí, que podríamos ir caso a caso, pero para no marear con números y para que nos quede claro el concepto, tenemos gente de 32 años, 33, y tenemos gente de 39, 40. Y fijaos, hay estudios, mejor dicho, revisiones de estudios que encuentran que el pico de rendimiento en deportes de velocidad es a los 26 años, en deportes endurance es a los 33, en hombres y en mujeres. Entonces tú tomas un estudio que ha seguido la trayectoria de atletas, o de triatletas, o de ciclistas, o de nadadores, y ves cuándo hacen su PB, o sea, su personal best. Y entonces, si hablamos de 100, 200, 400 metros lisos o modalidades cortas de natación, que también duran menos de un minuto, pues ves que a los 26 años en promedio es cuando alcanzan su PB, su personal best. Y si tomas modalidades endurance, pues el triatlón olímpico, por supuesto Ironman, la maratón de asfalto, el atletismo de ruta, pruebas de 2 horas de duración y para arriba, y las 8 del Ironman por redondear, pues ahí son 33 años en promedio. Hay estudios, ya digo, revisiones de estudios que toman estudios individuales que han hecho este análisis longitudinal, seguir carreras profesionales de atletas y ver cuándo alcanzan su pico. Y eso, velocidad 26, endurance 33. O sea que cuadra con lo que estábamos viendo antes. Que ya sé que es una simplificación, que son promedios, que luego está la desviación típica, bla, bla, bla. Pero bueno, fijaos que encaja muy bien. Y curioso que también hay estudios, por ejemplo, hay un estudio con más de 2.000 deportistas olímpicos y se les pregunta retrospectivamente cuándo empezaste a practicar este deporte y, lo que interesa, cuándo te especializaste. Y en promedio, deportes olímpicos se especializaron, es decir, habían tocado muchos deportes de más pequeños, pero a partir de los 16 ya solo hacen el deporte principal con el que finalmente compiten en Juegos Olímpicos. Bueno, pues es a los 16 años. Y curiosamente, en modalidades endurance es un poquito más tarde, a los 18. Entonces también es el promedio, también hay excepciones, que si gimnasia, que si tenis, bueno, que si natación también, porque es muy técnico, no sé qué, pero bueno, se especializan a los 16, en general, 18 si hablamos de endurance, y lo que hemos visto antes en velocidad, pruebas de menos de un minuto o en ese entorno de duración, por ejemplo, el remo, si no me equivoco, son unos 2 minutos en hombres, creo que son 2.000 metros, bueno, cosa de minutos, cosa de horas, pues si es de horas ya 33 años, 26 versus 33, 16 versus 18, esto nos da que desde la especialización hasta el pico han pasado unos 10 años. Por cierto, también el Balón de Oro en promedio en hombres al menos se consigue también a los 26-27, o sea que encaja también
con lo que vemos en velocidad. Y en el caso del endurance, eso, te especializas a los 18, alcanzas el pico a los 33. Bueno, en un caso son 10 años de trabajo post-especialización y en otro caso son 15 años de trabajo post-especialización. O sea que también parece cumplirse esa famosa regla de las 10.000 horas o regla de los 10 años. Bueno, esto era un paréntesis, era una curiosidad, pero lo que sí que tenemos es que en pruebas de resistencia de fondo de 2 horas y para arriba, parece que los 33 es el sweet spot. Que tienes la experiencia, o sea, esos 15 años de trabajo especializado, pero también tienes la frescura. Cosa que ya la gente de 38, 39, 40, 41, 42, pues ya no tendría. Esto es especulativo, ¿eh? Estoy jugando un poco con los números, pero bueno, es lo que estoy planteando. O sea, esta es la pregunta. ¿Cambio de era? O sea, Kilian Jornet, Jim Walmsley los tenemos que enterrar ya, Courtney Walter los tenemos que enterrar ya, en favor de Jen Lichter, en favor de Ingvild Kaspersen, que en este caso en Western se tuvo que retirar, pero hizo segunda, por ejemplo, detrás de Courtney en Chianti, y tiene, creo que son también 32 o 33 años, esta Ingvild. O sea, adiós Courtney, hola Jen, hola Ingvild, para pruebas de 100 millas, para UTMBs, para Western States. Bueno, Ruth Croft es más mayor. Tom Evans, ahora no lo sé. Ben Diman, yo diría que también son 30 años cortos. Van Sant, eso, 30 y pocos. Francesco Pupi, 30 y pocos. Estamos ante un cambio de era. Adiós Kilian, adiós Jim, adiós Courtney, hola Van Sant, Francesco, Riley Brady. Bueno, Marianne Hogan yo creo que también tiene 36. Hola Jen, que tiene 29. Bueno, pues esta es la cuestión. Y en su momento hablábamos de la longevidad, que yo decía que si haces las cosas bien, por resumir, que tiene que ver, pues, por ejemplo, con lo que hemos hablado antes de mejor recuperación, o sea, de medir no solo la carga, sino la respuesta a la carga, de hacer trabajo de fuerza preventivo, de cuidar la nutrición. No solo, antes hemos hablado solo de balance energético, pero seguramente tiene que ver también con micronutrientes, para tener todo, pues esa salud sistémica, ¿no? Todos los sistemas a tope de su rendimiento, también la microbiota. Entonces, si haces trabajo de fuerza preventivo, si cuidas la nutrición, si miras la respuesta a la carga, que ahí también vas a tener que meter gestión del estrés, cuidar del descanso, porque eso también va a salir en esas métricas, por ejemplo el HRV o las sensaciones por la mañana. Con independencia de que estés haciendo más o menos carga de entrenamiento, pero si no estás durmiendo bien, si no estás teniendo el estrés de la vida bajo control, va a cantar por allí. Por las sensaciones a la mañana, la HRV, el pulso a la mañana, cualquier medida de respuesta a la carga que utilices. Entonces, si haces todo eso, también si dejas el tiempo suficiente entre carrera larga y carrera larga, yo decía, creo que haciendo todo esto sí se puede tener una vida deportiva larga. Pero claro, otra cosa es estar rindiendo a primer nivel mundial, world class. Eso en su momento no lo dijimos. O por ejemplo, pusimos el caso de Cristiano Ronaldo, que está en el mundial. Claro, yo hablaba de estar competitivo en el mundial. Otra cosa es ser el MVP del mundial. O sea, el most valuable person, ¿no? O sea, el MVP. Que no he mirado los números, que igual hasta luego consigue ser. No lo creo. Pero bueno, hablábamos de llegar al mundial. Otra cosa es ser el MVP. Hablábamos de tener una carrera competitiva larga. Pues, por ejemplo, hacer podio, como fue el caso de Kilian el año pasado, podio, pero no ganar. Y con 13 horas 46. Entonces, longevidad yo sí creo que se puede estirar más de lo que diga la teoría o las asunciones quizá apresuradas que se han hecho siempre. No, es que un futbolista tiene 37, ya está acabado. No, es que un ciclista tiene 37, ya está acabado. No, es que un atleta tiene 37, ya está acabado. Pues se ha asumido eso, que había una especie como de abismo a partir de los 34 o 35, pero yo
creo que se puede extender más si cuidas esos aspectos que ya conocemos. Pues nutrición, descanso, fuerza, registrar la respuesta a la carga, espaciar las competiciones, mantener el estrés a raya. Si cuidas todo eso, yo creo que se puede tener una carrera longeva más de lo que dice la sabiduría popular. Ahora, que puedas seguir en la pomada, que puedas seguir in the mix, que puedas hacer un top 10 en carreras de nivel clase mundial, vale. Ahora, que puedas hacer 13 horas 46 con 38 años, con 39 años, pues no lo sé, ya no lo sé, que no digo ni que sí ni que no, que igual me estoy aventurando demasiado con muy poquitas evidencias, con muy poquitos hechos y muy recientes. Que igual Corny al final de esta temporada hace no sé qué carrera y nos deja a todos locos. O lo mismo con Jim o lo mismo con Kilian. Bueno, creo que ya no estoy aportando nada. Esta es la reflexión de Today. A pisar sendas.